La cantidad de edificios abandonados del gobierno y el gobierno paga renta como loco en edificios privados, mientras tiene edificios públicos vacíos, cerrando, que pueden convertirse en una propiedad de vivienda pública o de vivienda privada, pero como alternativa para que personas vivan en las escuelas abandonadas y hacer lo que llaman retrofitting. Finalmente, una organización sin fines de lucro de Luis Gallardo vino y cogió 5 casas y las logró reconstruir o remodelar para convertirla en vivienda para personas desde el huracán María. Entonces, ¿cómo es posible que un país que tiene una necesidad imperiosa, dramática de vivienda, para evitar que la gente siga emigrando, porque el costo de vida de Puerto Rico está por las nubes, especialmente por el costo de la vivienda? Y sabemos que la única forma de tú evitar que siga aumentando el costo de la vivienda ante el deterioro y rezago de gran parte de nuestra infraestructura y falta de remodelación es con construcción nueva o remodelación de lo que se construyó previamente. Se llama retrofitting, cambiarle el propósito a esa escuela y convertirlo en otra cosa, ya sea una égida, ya sea vivienda de interés social, lo que fuere. Pues no, ahí está el cemento, que hoy día vale como oro, abandonado. Usted cada vez que pase por el lado de una estructura abandonada, piense cuánto costaría hacer esa estructura, ese cemento que ya está allí. Es una millonada. Y sí, hay estructuras que hay que demoler y volver a hacer. Pero hay un montón que se puede cambiar su propósito original, como las 200,000 propiedades comerciales que están subutilizadas o abandonadas en Puerto Rico. Pues tiene que venir una organización sin fines de lucro para ellos finalmente empezar a hacer lo que pueden hacer, porque obviamente no tienen los recursos que tiene el Estado. Y ahí está, otra vez, pregunta, los partidos de oposición han ido a escuelas abandonadas. Aquí está la gran obra del Partido Nuevo Progresista, el que cerró las escuelas y no sabía ni para qué usarlas habiendo tanta necesidad. Aquí está el Coliseo de Naranjito o el Multiusos de San Lorenzo, edificios y estructuras de 40 millones abandonados a su suerte. Ni hablar de aquel hotel de Aguadilla que finalmente a alguien se le ocurrió hacer algo allí, que se botaron 40 millones de pesos por 800 años. Ni hablar de las ballenas de Vega Baja y el alcalde que compró esas ballenas que estaban al garete. Ni el Cristo y las piezas de yeso del Cristo de Brasil, de Sao Paulo, que querían hacer aquí en Gurabo, con los chavos del IBU para acabar de chaval, porque sacaron los chavos del IBU para hacer esa préstamos. Mira, y entonces los alcaldes se molestan cuando uno dice que hay que eliminar la alcaldía, que hay que disminuir el municipio. Pero vayan a verlo. ¿Cuántos alcaldes no cogieron el dinero del IBU y lo hipotecaron al 100% de inmediato? De inmediato. Porque por si acaso tú cogías el 1% del IBU municipal y podías ir al Banco Gubernamental de Fomento, empezando por Aníbal Vega Borges, entonces alcalde de Tuabaja, que fue el que logró el voto de la crudita con Pellé. Porque si tú pagas la crudita hoy es gracias a que Pellé votó a favor, además de que el Partido Popular la aprobó. Así que cada vez que tú eches gasolina, recuerda que ahí hay 8 chavitos que dependían de Pellé y de Aníbal Vega Borges, pero que el país se lo olvidó. ¿Todo por qué? Porque el Banco Gubernamental de Fomento estaba en la ruina. ¿Por qué estaba en la ruina el Banco Gubernamental de Fomento? Porque, entre otras cosas, se le dio préstamos a municipios que eran impagables e incobrables. Y muchos alcaldes hipotecaron de inmediato. Cogían el 1% del IBU y el Banco Gubernamental de Fomento les prestaba hasta 11 veces lo que costaba, o debo decir, la inversión inicial. O sea, la colateral del IBU, es decir, si tú tenías una colateral de recaudos de 1 millón, te presto hasta 11 millones. ¡Válgame la business! Empezaron a coger chavos prestados por un tubo y siete llaves. Por si acaso tenía un margen de pago, así que eso no fue un préstamo moroso, un negocio redondo por el Banco Gubernamental de Fomento. Pero en las otras operaciones del banco se quedó insolvente y como es pari pasú, dirían por ahí los que saben de finanzas, pues el país se quedó en la ruina sin un banco que dirigiera el proceso de quiebras de Puerto Rico y el proceso de reorganización y reestructuración del aparato gubernamental. Que dicho sea de paso, lo más brutal de todo lo que acabo de decir es que después de eso los alcaldes vinieron y aprobaron, de nuevo, pari pasú,
que básicamente pagar 3,000 millones en deuda a cambio de que le tiran sus depósitos. Es un escándalo enorme que yo lo he explicado 300 veces, ¿verdad? Y en el país, desgraciadamente, tenemos una estructura pública tan poco sofisticada, no se ha explicado lo que eso implica. Pues implica que tú, a cambio de 400 millones de pesos que te han depositado los alcaldes, van a pagar 3,000 millones. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa eso. Son los datos. ¿Por qué? Porque ese fue el acuerdo que llegaron los alcaldes, aprobado por nuestros queridos legisladores del PNP y Ricardo Rosselló, igual que el acuerdo de Cofina. O sea, ¿cómo es posible que un país esté cerrando salas de emergencia en lugares remotos? Salas de emergencia, no estoy hablando de un hospital sofisticado, salas de emergencia en un lugar remoto donde este mismo país hace 2 años le pasó a los bonistas 16 billones de pesos. ¿Y dónde está la definición de los servicios esenciales? Pues esa legislatura popular de Tatito Hernández y de José Luis Dalmau aprobó el acuerdo de GOs para repagarle a los bonistas 16 billones y X cantidad por las próximas décadas, mientras el país no puede mantener una sala de emergencia en Utuado. O sea, veamos eso, gente. Esos son los datos que Pedro Pierluisi y el liderato del Partido Popular que dirige la Cámara y el Senado logró. Oye, para eso se pusieron de acuerdo, para eso no hubo problema. Gente, esos son los datos. Pues esas cosas, ¿quién las fiscaliza hoy? ¿Quién está sacándolas? ¿Quién está discutiéndolas siquiera? Pues si la alianza no puede, pues entonces, que, o sea, si tú no puedes irte frente a los edificios precisamente que los alcaldes han construido y tenido que dejar en el abandono por la mala construcción, en Rincón, la cantidad de malos negocios en Quebradilla, todo eso, pues entonces, ¿para qué tú estás corriendo? ¿Cuál es where's the beef? Si tú no puedes hacer cosas tan básicas de fiscalización, pues no esperes ganar. Si tú no puedes hacer el trabajo de fiscalización, no esperes luego la recompensa de la coronación, porque no va a haberla. Básico. Esa es la vida. Y francamente, cuando uno ve la historia que ocurrió, no que va a ocurrir, que ocurrió ya, pues uno se pregunta si vamos a terminar repitiéndola. Ahora mismo acaba de salir en la Autoridad de Energía Eléctrica, tiene que presentar la Junta de Control Fiscal el plan de repago de deuda a los bonistas, porque si bien los bonistas tienen derecho a reclamar el cobro de la totalidad de la deuda, es decir, cerca de 9,000 millones de pesos más intereses y demás, pues hay que ver si hay de dónde pagar eso y dónde se convence a la jueza Laura Taylor Swain de cuánto es el máximo que se puede pagar de la deuda. Según la Junta de Control Fiscal serían 2.3 billones de pesos, que de hecho tiene que venir un próximo plan fiscal que incluya el pago de la deuda. Estoy seguro que por ahí viene. Y la deuda de energía eléctrica es una deuda gigantesca, tan y tan gigantesca, gente, que eso fue lo que provocó la quiebra específica de Puerto Rico en el 2014. La insolvencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Insolvente al punto de que lleva desde entonces con acuerdos de indulgencia y con las monolíneas, es decir, las aseguradoras teniendo que pagar porque no pagábamos desde hace 10 años la deuda de energía eléctrica. Por completo no se ha pagado. Del 2016 para acá por quiebra y anteriormente por acuerdos de indulgencia. Esos son los datos. ¿Alguien los va a fiscalizar? Porque si esperan que la prensa les haga el trabajo, después no esperen ganar las elecciones. Creo yo. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.